Hola, seguramente no seáis muchos los que en esta vida os hayáis encontrado el mapa de un tesoro y todavía seréis menos los que, si os habéis encontrado este mapa del tesoro, seguís siendo pobres porque no habéis sabido interpretar un mapa. Pero no os preocupéis porque yo tengo la solución. Hoy vamos a ver cómo leer y cómo interpretar un mapa topográfico. Así, si os volvéis a encontrar el mapa de un tesoro, quizás vuestra suerte cambie. Para saber leer o interpretar un mapa topográfico, antes tenemos que tener en cuenta unos detalles. Debemos conocer qué son las curvas de nivel, la escala, las cuadrículas UTM, las distancias en el plano, las distancias en el terreno. Todo esto lo explico en algunos vídeos que ya tengo publicados en el canal y que están en una lista de reproducción. En la descripción del vídeo os voy a dejar enlaces que van a complementar lo que vamos a explicar en este vídeo. Lo primero que tenemos que mirar cuando empezamos a trabajar con un mapa topográfico es la escala. La escala viene representada por una cifra como esta, 1/25.000. Esto quiere decir que todo lo que veamos representado en el plano es 25.000 veces más pequeño que en la realidad. Cuanto menor sea este número, mejor, más detalle va a tener este plano. Si por el contrario este número es mayor, menos detalle, menos información y más impreciso va a ser el plano con el que estemos trabajando. Por ejemplo, si aquí viéramos 1/10.000, eso quiere decir que el terreno, los objetos que se representan en el plano son solo 10.000 veces más pequeños que en la realidad. Por el contrario, si este número fuese 500.000, quiere decir que son 500.000 veces más pequeño que lo que representa el plano. Por lo tanto, menos definición, menos precisión. Por norma general, los mapas topográficos que utilizamos en la montaña para hacer este tipo de actividades de senderismo, de ciclismo, etcétera, etcétera, suelen ser esta escala, 1/25.000, que es una escala que guarda una buena relación con la información que proporcionan los mapas o los planos y el detalle. Luego vemos que tenemos aquí esta escala, este dibujo, que estos representan 2 kilómetros sobre el terreno. Esto sirve para hacer cálculos rápidamente sin necesidad de tener que hacer muchas operaciones. Mirad cómo funciona. Si yo ahora pongo aquí una regla, nos está diciendo que 2 kilómetros sobre el terreno son 8 centímetros sobre el plano. Es decir, que si nosotros trasladamos estos 8 centímetros al plano, estaremos cubriendo una distancia de 2 kilómetros. Vemos que tiene una serie de subdivisiones, están pintadas en blanco y negro para que podamos diferenciarlo con claridad. La primera división, es decir, los 4 centímetros, corresponde a 1 kilómetro, mientras que, como decimos, los 8 centímetros corresponden a 2 kilómetros. Estas subdivisiones, cada una de 4 milímetros, corresponderían a 100 metros. Si contamos, hay 10 subdivisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que corresponderían al kilómetro. Mientras que en la segunda fracción, cada una corresponde a 500 metros. Por ejemplo, si queremos saber cuántos centímetros, o mejor dicho, cuántos son 6 centímetros en el plano, vemos que sería rápidamente 1,5 kilómetros. O viceversa, si queremos saber cuántos son 1,5 kilómetros, pues 6 centímetros, o cuántos son 100 metros, 4 milímetros, 100 metros, etcétera, etcétera. Para eso sirve esta escala que tienen aquí los planos. Después nos indica
la equidistancia. La equidistancia es la relación que guardan con respecto a la distancia y la altura entre curvas de nivel. Eso lo vamos a ver más adelante. Y luego tenemos una serie de datos técnicos que nos dan información sobre el plano con el que vamos a hacer nuestra actividad. En primer lugar, nos dice que esta porción de plano corresponde al uso 31 y concretamente a la convergencia de la cuadrícula, que se sitúa en 0 grados, 24 minutos y 12 segundos oeste. ¿Esto a qué hace referencia? Pues esto hace referencia a la porción de terreno que representa el plano que tenemos. Es decir, imaginemos una naranja. Cada gajo de la naranja son los usos. La Tierra está dividida en 60 usos. Es decir, volviendo al símil de la naranja, que esta naranja tuviera 60 gajos. Cada uno de estos gajos está numerado. Pues bien, nosotros estamos trabajando, nuestro plano tiene información del gajo número 31. Y dentro de ese gajo número 31, la porción de terreno que representa nuestro plano únicamente es esta pequeña porción que nos está indicando aquí. Esto no tiene mayor interés para nosotros si nos dedicamos al senderismo que saber la relación que hay del plano, pero no va a influir para nada. Sí que es interesante saber el uso porque hay GPS en los que vamos a tener que, para ser precisos, saber en qué uso estamos trabajando. Pues el uso es importante para este dato. Así que vamos con el siguiente. Luego nos dice que la declinación magnética para el 1 de abril de 2002 es de 0 grados 56 minutos oeste. Esto tampoco es un dato que vaya a ser importante en una actividad, como os decía, de senderismo o de orientación, a menos que hagamos un largo viaje a través del desierto o en una variación. En ese caso sí que tendremos que tener en cuenta la declinación magnética para poder corregir nuestro rumbo. Pero si no, tampoco es un dato que nos sirva, que sea de gran interés. De hecho, las brújulas que podemos encontrar, las brújulas deportivas, quizás muchas de ellas suelen tener hasta 5 grados de error, y si hacemos los cálculos de la declinación magnética, muchas veces estos cálculos, estas correcciones no van más allá de un par de grados, o sea que, como os decía, es un dato que nos puede resultar también irrelevante. Lo mismo que la variación anual de la declinación. Este otro dato nos indica la variación que sufre la Tierra sobre el eje magnético. El eje magnético de la Tierra, el norte magnético, nunca está en el mismo sitio, siempre se va desplazando con el tiempo. Pues bien, este dato nos indica esa variación. Por lo tanto, tampoco es un dato que vaya a influir a la hora de hacer una travesía o hacer una ruta por la montaña. Después nos indica aquí los 3 nortes que hay. El norte de la cuadrícula, todos los planos están orientados de tal manera que la parte de arriba es el norte, es decir, esto sería el norte de la cuadrícula. El cómo la editorial ha dibujado este mapa, y siempre la parte de arriba es el norte. Eso sería el norte de la cuadrícula, que es aquí, este eje que veis, que con este norte es como vamos a orientar nuestra brújula. Primero vamos a poner la brújula con respecto al norte del mapa y acto seguido vamos a girar todo el conjunto, mapa y brújula, hacia el norte magnético. El norte magnético es hacia donde va a señalar nuestra brújula. Os recuerdo
que os voy a dejar en la descripción del vídeo, cómo funciona la brújula, el GPS, las coordenadas UTM, todos estos detalles que estamos viendo aquí. Tenéis vídeos donde se explica de manera detallada y más pormenorizada cada una de las cosas que os estoy explicando para que os sirva como complemento. Y por último tenemos el norte geográfico. El norte geográfico es el norte del eje imaginario sobre el cual gira la Tierra. Así que estos serían los tres nortes que hay: el norte de la cuadrícula, el norte magnético, que es donde señala la brújula, y el norte geográfico. Después nos da una serie de datos. Aquí nos dice datos referidos al centro de la hoja, proyección UTM, elipsode de Hayford, longitud referidas al meridiano de Greenwich y datum europeo 1950. Bien, pues de esto nos podemos olvidar de todo, pero sí que quedarnos con que es una proyección UTM y que el datum europeo es de 1950. Esto también es importante porque podemos ajustar nuestro GPS con el datum de nuestro mapa. Es decir, es importante porque a la hora de ajustar nuestro GPS tenemos que poner el mismo datum que estamos utilizando el mapa, porque si no, las coordenadas van a ser diferentes en función de la proyección con la que esté hecho ese mapa. Para no liaros mucho, os pondré un ejemplo muy claro. Hay GPS que en lugar de darnos las coordenadas UTM, nos dan las coordenadas en grados sexagesimales, es decir, lo típico: 42 grados, 5 minutos, 20 segundos. Bien, pues eso es como si estuviese el mapa en un lenguaje y el GPS en otro. El datum lo que hace es establecer todos los cálculos según la proyección, según cómo se ha calculado la interpretación del terreno en el mapa. Así que lo importante aquí sería saber que es una proyección UTM y que el datum es europeo de 1950. Luego nos dice los dibujos con el color con el que están las coordenadas geográficas, el color con las que están las coordenadas UTM, y luego nos dice también que los datos de la declinación están calculadas por el Centro Nacional de Información Geográfica. Bien, así que resumiendo, lo más importante de todo esto: la escala, la equidistancia y el datum. Lo demás es información que, a menos que seáis pilotos de aeronave o capitanes de barco, no va a influir mucho en vuestras rutas. Vamos con la segunda parte. Además de los datos técnicos que hemos visto, hay otra serie de datos que son mucho más sencillos de interpretar, pero que también nos van a dar mucha información de una manera rápida y simplemente echando un vistazo. Tenemos los colores. Con estos colores en el mapa se nos va a indicar, por ejemplo, pues este color verde pastel, una zona de bosque; este otro un poquito más claro, este veis más pálido, pues monte bajo, o prados, o cultivos, o roquedos, zonas rocosas, en fin. Simplemente viendo los colores ya vamos a tener una idea a simple vista si ese terreno es de bosque o si es de roca, para hacernos rápidamente una idea. Luego, toda una serie de símbolos, algunos muy sencillos de interpretar. Creo que nadie tiene duda de que si vemos este dibujo va a tratarse de una ruta de bicicleta y este otro de una ruta de senderismo. Luego hay algunos que también son muy importantes, que quizás algunos no los conozcan, que son los caminos. Tenemos o los senderos de gran recorrido, que están con esta marca GR2. Estos senderos muchas veces son senderos que no solo atraviesan provincias o ciudades, sino también que comunican incluso un país con otro. Estos serían los recorridos, los senderos de gran recorrido. Y luego tenemos
los senderos. Si teníamos los de gran recorrido, pues tenemos los de pequeño recorrido. Estos son senderos o caminos que pueden enlazar provincias o diferentes municipios. Y luego algunos ya un poco más locales. Por ejemplo, este pues nos indica que hay una vía verde, que pueden ser unos pocos kilómetros dentro de un municipio, algunas rutas turísticas de interés. Así que, como veis, todos estos símbolos son muy sencillos de interpretar. Algunos incluso los habréis visto ya en algunos mapas de carretera. Así que, en cuanto a símbolos, cuando encontremos un símbolo que no conozcamos, porque hay muchos que, como decía, si bien son fáciles de interpretar, pues por ejemplo este, todo el mundo asocia este a un camping, o algunos un poco menos interpretables, como estos, quizás cuando veamos esto, pues tenemos que ir a mirar si se trata de una cueva, una gruta, una sima, en fin. Pero hasta aquí, con los símbolos, no vamos a tener problemas. Vamos ahora a ver el mapa. Ya estamos viendo el mapa topográfico. A la persona que no esté habituada a ver este tipo de mapas, esto le va a parecer un caos. Vemos muchos nombres, rayas, dibujos que no nos dicen nada, pero el que tenga el ojo ya un poco entrenado o esté acostumbrado a trabajar con este tipo de mapas, enseguida va a tener una idea, incluso casi diría yo que en 3D, de cómo es el terreno que está viendo. Ya solo con los colores nos vamos a hacer una idea de este terreno. Habíamos dicho que los colores en tonos verde que vemos por aquí son colores que representan el bosque. Los tonos más ocres, el bosque bajo, y los tonos claros, las zonas de roca o las zonas agrícolas. También vemos algunas señales. Aquí vemos, por ejemplo, un punto de información, una iglesia, también vemos un castillo. Estos otros triangulitos que hacen referencia a una cima. Aquí un árbol que, según la leyenda, es un árbol de interés, un árbol digamos que tiene cierto sentido, puede ser un árbol milenario o algo así. Aquí vemos marcado un GR, es decir, un camino de gran recorrido. Aquí una zona de picnic. Esto así, a grandes rasgos, cosas que son fáciles de leer y fáciles de ver, porque si no conocemos los símbolos, basta con ir a mirar la leyenda del mapa para saber de qué se trata. Luego también vemos diferentes caminos más grandes. Este, veis, es de color blanco, rodeado por dos rayas. Esto es una pista forestal, esto es un sendero, este verde es una carretera comarcal. Todo eso, más o menos, las personas que han utilizado un mapa de carreteras, pues lo van a tener por la mano. Pero ahora vamos con detalles que son más propios de un mapa topográfico. Como os decía, el ojo entrenado a simple vista ya va a tener esa apreciación de que está viendo algo en 3D. ¿Y el por qué? Es por estas sombras que vemos aquí. Cuando veamos en un mapa topográfico un tipo de estas sombras, estas zonas sombreadas, esto quiere decir que se trata de una montaña, eso se trata de una ladera. Vamos a ver si aquí lo vemos con más detalle. Vemos que hay aquí un torrente, esta zona es más oscura y esta zona es más clara, y veis las curvas de nivel que hacen aquí como una V. Pues esto quiere decir que aquí hay una depresión. Aquí ya estamos viendo a simple vista que el terreno es irregular, es un terreno montañoso. Eso solo con los dibujos. Luego otro detalle es, aquí vemos por esta parte de aquí que pasa un río. Los ríos siempre tienden a ir por la parte más baja de las montañas, por lo tanto esto sería un valle o un cañón.
vemos que el río discurre por aquí, toda esta zona de aquí está sombreada, es una altura, pues ya con eso ya vemos que esta parte es una cordillera y esto es una zona de valle o una zona de un cañón por donde discurre un río. También otro punto, otro detalle que nos da este tipo de mapas, y es la altura del terreno. Mirar, aquí en esta parte vemos una serie de números: 800, 850, 900, 950, 1000, 1050. Esto es la altura sobre el nivel del mar que hay en cada punto. Estas rayitas que vemos aquí son las curvas de nivel. Estas que tienen los números marcados, que son un poco más gruesas, estas son las curvas de nivel maestras. Entre cada curva de nivel maestra hay 5 curvas de nivel. Y si recordáis, la equidistancia eran 10 metros. Eso quiere decir que desde esta curva a la siguiente hay 10 metros de elevación. Es decir, aquí es 800 metros, la siguiente 810, 820, 830, 840 y 850. Así que si sabemos en qué punto nos encontramos de cada curva, vamos a saber a qué altura estamos. Luego, otro detalle más que también nos dicen las curvas de nivel es si hay mucha pendiente en esa zona o hay poca pendiente. Si os fijáis, en esta parte de aquí hay más separación entre curva y curva, y en esta otra las curvas están muy juntas. Eso quiere decir que esta parte de aquí, que las curvas están tan próximas, es decir, que estas líneas están tan próximas unas de otras, hay mucha más pendiente que en esta otra parte de aquí. Haciendo algunos cálculos podemos incluso determinar qué pendiente hay. Incluso podemos sacar un perfil topográfico de esta ladera utilizando las curvas de nivel. Esto, como os he dicho ya, en la descripción del vídeo os voy a dejar enlaces donde vamos a tener más una explicación más en profundidad de lo que son las curvas de nivel y de cómo sacar los perfiles topográficos. Así que esta es otra información que nos da un mapa topográfico. Todavía tenemos más cosas que nos van, más información que nos va a dar un mapa topográfico. Como veréis, todo está delimitado por estos cuadritos. Estos cuadritos están formados por los meridianos, que son las rayas que van de norte a sur, por ejemplo, el famosísimo meridiano de Greenwich, y tenemos los paralelos, que son las rayas que van de este a oeste, por ejemplo, el Ecuador. Estos paralelos, o mejor dicho, este paralelo y este meridiano, el Ecuador y Greenwich, son los puntos de referencia, son los que van a dividir a la esfera terrestre en hemisferio norte, hemisferio sur, hemisferio occidental y hemisferio oriental. Bien, para no irnos por las ramas, diremos que cada cuadrito de estos hace 1000 metros, es decir, abarca 1 kilómetro cuadrado. No importa la escala que sea el plano, cuanto mayor o menor sea la escala, mayor o menor va a ser este cuadrito, pero siempre va a tener la misma proporción, 1 kilómetro. De esta manera es fácil calcular una distancia. Imaginemos que estamos en este lago de aquí y queremos ir a este punto de aquí, a este punto de aquí. Así, a grosso modo, simplemente contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues habría unos 6 kilómetros. Esto a grosso modo. Evidentemente, si la carretera o el camino zigzaguea mucho, pues esta distancia no va a ser
esos 6 kilómetros, van a ser muchos más, pero esto nos da una referencia rápida de la distancia que hay entre un punto y otro. Y por último, una cosa también muy importante. Habíamos dicho que estos son los meridianos y estos los paralelos, pero estos nos sirven para determinar nuestra posición sobre el terreno. Se puede determinar de una forma manual haciendo unos simples cálculos o se puede determinar con un GPS. En el canal tenéis un vídeo donde os explico cómo conocer vuestra posición UTM. Una cuadrícula UTM funciona algo parecido al juego de barcos. Tenemos una serie de letras y números que combinándolos nos va a decir en qué cuadrante estamos. Si hemos jugado alguna vez al juego de barcos, cuando decimos A5, pues miramos a, B, C, la letra que sea, y bajamos hasta la línea 5. Columnas y filas. Pues la proyección UTM funciona algo parecido. Aquí en la parte superior del mapa tenemos estos números que nos dan la coordenada del meridiano y en esta otra parte tenemos las coordenadas de los paralelos. Pues utilizando estos a modo de juego de barcos y dándonos la coordenada del paralelo y la coordenada del meridiano, vamos a saber exactamente en qué punto nos encontramos. Eso sí, luego para determinar con más precisión tenemos que dividir esta cuadrícula de 10 en 10 para decir estas coordenadas, esta serie de números con precisión, y nos vamos a situar sobre el plano de una manera muy precisa. Así que esto ha sido así a grandes rasgos cómo podemos utilizar un mapa topográfico. Como os digo, os recuerdo que en la descripción os voy a dejar más información con algunas de las técnicas y algunas de las cosas que os he explicado en este vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo aprendido os resulte útil y quién sabe si alguna vez encontráis un mapa con un tesoro. Yo ya me despido de todos vosotros hasta un nuevo vídeo. Un saludo cordial a todos, damas y caballeros.